Está con nosotros Débora Bravo, socia de auditoría y líder de innovación de Marketplace México y Centroamérica de Deloitte. ¿Cómo estás, Débora? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, en tiempos normales estaríamos ahí en el piso Sí, 29 de la Torre Mayor, pero bueno, son los tiempos que impone justamente este COVID-19, pero sobre todo que también lo estamos haciendo así porque la tecnología lo permite y creo que es interesante ver pues cómo la digitalización se ha convertido en un elemento clave en lo que se refiere a auditoría y por supuesto transparencia de información. totalmente, Rodrigo. Creo que coincido contigo y fíjate, me gustaría iniciar con una pregunta quizá muy simple, pero con mucho fondo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el concepto Big Data? Seguramente muchas, pero ¿cuántas realmente nos hemos detenido a pensar en todo lo que este concepto engloba? Fíjate que hay un dato muy interesante que dice que en los últimos 2 años hemos creado aproximadamente el 90% de los datos en todo el mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy simple. No es otra cosa sino grandes cantidades de datos de todo tipo de fuentes. Recibos de compras, datos de tarjetas, informes médicos, declaraciones de impuestos y un largo etcétera. Y esto nos lleva a un proceso natural de digitalización que implica una necesidad de transformación apalancada de los datos a los que tenemos acceso. Es decir, ahora ya no se trata de obtener o generar información relevante porque eso ya existe, sino de cambiar nuestra visión y reconocer que existe una gran cantidad de datos y que ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Este fenómeno, que estoy convencida que muy pronto dejaremos de llamarlo así, porque ya será una realidad, si estás de acuerdo, está sucediendo en todas las industrias, sin excepción. Desde la plataforma de entretenimiento digital, en donde se analiza en tiempo real la interacción del espectador con la serie o la película, para recomendar los más adecuados para el usuario o incluso para utilizarlos internamente y crear contenido, tomando como referencia patrones de películas o series exitosas. Hasta las industrias emergentes, como es Caltech. Y aquí quizá antes de mencionarlo te preguntaría, Rodrigo, si utilizas algún smartwatch para hacer el track de tu rutina diaria de ejercicio. Sí, hasta dos, uno para hacer ejercicio y otro cuando duermo y mido qué tan mal duermo, porque duermo mal, te imaginarás. Ok, sí, seguro. Pues justo, esos son los datos que se adquieren, esos datos que se adquieren a través de tu smartwatch, con los que se pueden hacer inferencias sobre tu estilo de vida y señalar algunos puntos de alerta, son los que ahora, como parte de todo este proceso de digitalización, se analizan para, pues, obviamente, crear información relevante para los usuarios. Claro, ahora, ¿cómo gestionar estos datos? Porque ya lo dices muy bien, hay una sobreabundancia de datos, pero que pueden resultar realmente útiles. Sí, sin duda. Y aquí creo que lo aterrizaré un poquito más, por ejemplo, ya te di varios ejemplos de cómo en distintas industrias se utilizan estos datos. Quizá me centraría en la parte de las autoridades fiscales, ¿no? Así como mencionábamos en el ejemplo de cómo tu smartwatch monitorea tu ritmo cardíaco y es capaz de detectar esos picos inusuales, la autoridad, a través de todos estos comprobantes fiscales digitales por Internet, mejor conocidos como los famosos CFDI, justamente puede observar, diseccionar, estudiar la operación de una empresa y conocer cosas muy básicas, desde que se esté timbrando de forma correcta un CFDI hasta temas muy complejos, como el que si una entidad tiene proveedores en las famosas listas negras o alguna diferencia importante en los registros de la entidad versus los registros de la autoridad. Es decir, justamente todo este procesamiento de información, hacia dónde nos lleva y cómo podemos manejarla para tener datos relevantes del mundo actual, ¿no? Por supuesto. Ahora, creo que Sí. valdría la pena. No, adelante. No, adelante. Creo que justo tú lo mencionabas bien, toda esta información que ahora tenemos disponible, nuestra autoridad fiscal tiene esta información o provee esta información a todos los contribuyentes a través de herramientas electrónicas, como seguramente ya conoces, el portal del SAT, la aplicación Mis Cuentas, con la que ellos se evalúan a todos los contribuyentes y verifican el cumplimiento adecuado de sus obligaciones. Es decir, estamos monitoreados en todo momento, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, si bien todo este proceso de digitalización, que este es un dato súper relevante, comenzó a mediados de 1990, que wow, ya son 30 años ya, bastante, el verdadero parteaguas fue el uso obligatorio de estos comprobantes en 2014,
es prácticamente el momento en el cual la autoridad comienza a utilizar toda esta información contenida en los mismos como parte de sus procesos de fiscalización. Y fíjate, hay en el reporte trimestral, de acuerdo a los datos publicados por el SAT, de 2015 a 2019, el número de facturas se incrementó en un 33%, pasando de 5.700 comprobantes, 5.000 millones 700 comprobantes a 7.000 millones. Imagina la cantidad de información para analizar. Y sobre todo lo robusto que tienen que tener los sistemas, en este caso del SAT, para poder gestionar esa información, ¿no? Es decir, que lo soporte y además con las redundancias que tiene que tener, estoy seguro, en temas de seguridad cibernética, porque sería catastrófico. Ya hemos observado este año varios ataques en contra de entidades públicas, Pemex, la Secretaría de Economía, se ha hablado de otros, incluso la Fiscalía General de la República, pero pues el caso del SAT es esencial, digamos, que esta seguridad esté ahí. Sin duda, Rodrigo. Creo que es muchísima información, pero es información muy sensible y que si bien este análisis de datos le permite a la autoridad planear de forma oportuna acciones claves en su proceso de fiscalización, debe tener el cuidado esencial con todo este manejo de información, porque bueno, ya lo decías tú, los casos recientes que hemos visto, pero bueno, prácticamente es la foto de todos nosotros que somos contribuyentes, ¿no? Por supuesto. Ahora, preguntarte, ¿y esta transformación digital, digo, muchos, obviamente, de los que nos están escuchando, pues la han vivido, padecido y abrazado a algunos otros? ¿Qué ha significado para las empresas este cambio tecnológico que además se ha acelerado mucho en los últimos años, ¿no? Es decir, lo que vimos en la administración anterior con respecto al SAT, pues fue justamente la aplicación todavía más herramientas, de modelos más sofisticados, pero eso también ha significado un reto para las empresas. Sin duda. Como ya lo comentaba, la planeación apalancada de los datos permite a la autoridad tener o planear acciones claves en su proceso de fiscalización. Además, obviamente, algunos beneficios para los contribuyentes, como son quizá declaraciones previas para incrementar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales. Estas medidas han tenido un impacto muy positivo en las cifras y niveles de recaudación tributaria, en donde justo del famoso informe que comentábamos, tributario y de gestión, del cuarto trimestre al cierre de 2019, se indica un crecimiento del 0.9% respecto al mismo periodo de 2018, es decir, prácticamente la autoridad, con toda esta información y proceso de fiscalización y teniendo en tiempo real las operaciones y la foto de la entidad, pues sin duda tiene toda la información para poder establecer procesos claros de fiscalización. Y bueno, ya lo comentaba al inicio, hay temas muy particulares donde quizá la autoridad identifica algunas diferencias que a través de algunos procesos de fiscalización requiera las entidades. Y pues bueno, aquí es donde nosotros, y retomando la idea inicial de qué hacer con toda esta información, en Deloitte estamos convencidos de la importancia de estos datos y bueno, hemos desarrollado herramientas que permiten a nuestros clientes obtener de manera oportuna toda esta información que la autoridad ahora pone a nuestra disposición de manera íntegra, analizada y resaltando los principales puntos de atención en los que deben enfocar sus esfuerzos para la mejora de procesos y cumplimientos de obligaciones fiscales. Sin duda clave. Estas herramientas, ¿cuál sería un buen ejemplo de ellas, de las que justamente mencionas? Nosotros tenemos una herramienta, es un desarrollo totalmente hecho en casa, se llama B-Tool. Esta herramienta, el proceso que hace es esta información que ya comentaba que el SAT pone a nuestra disposición, va al portal del SAT, hace un extracto de esta información la analizamos, creamos reportes de interés, reportes ejecutivos y reportes a detalle totalmente hechos a la medida de nuestros clientes y que permitan identificar aquellos puntos de interés. Y estos reportes son entregados a nuestros clientes para, puede ser desde analizar de forma recurrente sus registros contra los registros que tiene la autoridad, hacer quizá un tipo de proceso de conciliación, o hasta, incluso en algunos casos, atender algunas invitaciones que han recibido ya directamente como parte de la autoridad. Esto muy específicamente hablando de los comprobantes fiscales por Internet, pero también en nuestra práctica de auditoría, justamente convencidos de la importancia de toda esta información que ya viene o es pública o nuestros propios clientes generan, tenemos desde hace poco más de 2 años un centro de servicio de Analytics.
que nos apoya con el análisis de toda esta cantidad de información, generando reportes de valor, principalmente en nuestra etapa de análisis de riesgo y realización de procedimientos adicionales de auditoría. Esos quizás serían los dos ejemplos Los dos ejemplos. Exacto. Débora, pues agradecerte mucho que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Por supuesto, datos clave que has dado. Te agradezco mucho y bueno, pues ahí está la página de internet como siempre, ¿no? Sí, gracias, al contrario, gracias a ti, Rodrigo. Y bueno, como bien decías, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Deloitte, en Twitter Deloitte México y en nuestra página de internet www.deloitte.com.mx. Gracias, Débora. Que estés muy bien, Rodrigo.